Pero antes me gustaría que nos explicases un poco pues lo que te he comentado antes. Oye, tu trayectoria, porque he visto que has estado en diferentes clubs, no solo en Argentina, sino aquí en Europa. Y cómo también, bueno, lo primero, cómo empezaste en este mundo del fútbol y más dentro del tema de análisis táctico, de secretaría técnica y todo ello. Un poquito tu recorrido y ya iremos desglosando y haciendo énfasis un poco, sobre todo en la época de Marcelo Gallardo, porque a mí personalmente me es de muy interés saber cómo era trabajar con un entrenador de ese calibre, que incluso clubes como el Barcelona lo querían hace poco, o sea, sonaba para clubes como el Barcelona. Así que nada, cuéntame tu trayectoria y cómo empezó todo. Bien, mirá, de Marcelo Gallardo te puedo decir que es casi que mi formador, ¿no? Pero indirectamente te lo digo, porque no es una persona que esté detrás de cada uno de su staff o asistente diciéndole lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Él evalúa desde otro lugar, ¿sí? Es una persona demasiado profesional. En mis comienzos éramos 10 asistentes y cuando me fui de River en 2020, 6 años después, había 70 asistentes. Wow. ¿Sí? Para que tengas una idea cómo trabaja, el profesionalismo que tiene y la dedicación que tiene, no solo para con el club, no solo para con la plantilla, ¿sí? De tratar de brindarles lo mejor para después exigirle al máximo, sino también por su ambición personal. Que bueno, esas son todas cosas que yo fui aprendiendo de él. El dolor de la derrota, por ejemplo. A mí me tocó irme después de 6 años y medio de River, donde fui partícipe de 11 títulos, de los cuales 8 fueron internacionales, a irme a un club como Aldo Civi, que no ganó un título en su historia, y me tocó irme con Fernando Gago, que para mí era un desafío nuevo, importante, porque había sido dirigido por Mourinho, por Luis Enrique, y bueno, Sí. tenía esa intriga de querer saber y conocer más, ¿no? De él también aprendí mucho, pero también aprendí mucho del cambio de institución, ¿no? De pasar Claro, de un monstruo como River Plate a yo un te quería club pequeño. preguntar eso. ¿Cómo fue esa transición, ¿no? De irte de River a otro equipo totalmente diferente. Y Bueno, una pregunta, con Gago, ¿cuál era tu posición con Gago? O sea, ¿eras también de análisis de táctico? sí, fui Vale. como analista. Vale. Quizás el primer semestre tuve un poquito más de injerencia porque era su primera experiencia como entrenador. Él se retiró y al mes creo que ya estaba dirigiendo. Me convoca, no lo conocía yo a él. Me junto en su casa, hablamos de fútbol, me preguntó desde lo táctico que me parecía a mí los emparejamientos, desde lo futbolístico, y le dije que me daba un poco de miedo ese sistema porque creo que tiene que estar demasiado bien aceitado, que los jugadores se tienen que conocer muy bien. Bueno, él me dijo que a él no le daba miedo, que es un modelo que usa mucho Heinze, que usa Almeida, Matías Almeida, y Pochettino creo que también. Nada, cuestiones que en determinado momento nos planteó al cuerpo técnico que él conformó que había 3 posibilidades de contrato de 3 clubes distintos. Uno era un club con mucha historia, pero no muy grande, en Buenos Aires, que es Argentino Junior, donde la mayoría de los del cuerpo técnico habían surgido como futbolistas, por lo cual les generaba una presión extra para hacer la primera experiencia. El otro era un club grande que era Independiente, con toda la presión que eso implica. Y el otro era un club pequeño, pero muy bien acomodado económicamente, que era Aldo Civi, en una ciudad costera, una muy linda ciudad.
Y bueno, nos dio la posibilidad de votar y por unanimidad elegimos irnos ahí para poder trabajar tranquilo, para que la primera experiencia fuera en términos futbolísticos tranquila, ¿no? Sí. Desde el funcionamiento creo que él consiguió algo muy importante porque en definitiva a las claras están que lo terminó proyectando como entrenador porque los resultados no fueron buenos futbolísticos, aún así lo llaman de Racing y luego se va a México y de México no finaliza el contrato porque lo buscan de Boca Juniors. Eh, por lo cual, desde que empezó en el año 2021 a hoy que estamos en 2025, en 4 años tuvo una proyección espectacular. Trabaja muy bien en campo. Como te digo, tuve una tarea quizás un poquito superlativa el primer semestre, donde él me dio un poquito más de injerencia, quizás más parecido a lo que sería un analista en Europa, donde participa un poco más del set de entrenamiento y no está tanto abocado a filmar y capturar o codificar acciones de juego. Ya en el segundo semestre tuvimos una reunión cuando estábamos de vacaciones por Zoom y ahí delimitamos un poquito más las tareas. Y bueno, y él empezó a dar su impronta, ¿no? Que tiene sentido que él empiece en el medio, creo que tuvo mucha conexión con Luis Enrique constantemente. Y bueno, seguramente haya habido alguna influencia ahí de parte de Luis Enrique como para que él empezara a darle su impronta a sus equipos. Y bueno, y fue una experiencia que sí, era un club mucho más pequeño, pero al mismo tiempo muy ordenado económicamente. Y eso fue lo que me permitió que cuando tuvimos 9 meses, por una cuestión de malos resultados, Fernando renuncia y bueno, yo renuncio con él porque me había llevado. Pero en esa transición, que fue un mes o menos, que lo llaman de Racing, a mí me llama el presidente de Aldo Civi como para juntarse a tomar un café y bueno, yo le presento mi proyecto que lo venía armando desde antes de conocerlo a Fernando. Me sentía con muchas ganas, por eso me había ido de River también, de seguir creciendo y de alinearme un poco más a la parte institucional del club. Con todas estas ideas que fui recabando de viajes por Europa y bueno, mismo ahora me voy al Mundial de Clubes en junio, Estados Unidos. Ya tengo cerradas entrevistas en Inter de Miami, en New York City. Me tienta mucho el que las instituciones empiecen a tener su propia estructura más allá de los entrenadores, porque en definitiva los entrenadores, si no, se terminan llevando la información, ¿viste? Sí. Y entonces como que cada vez que hay un cambio de entrenadores, volver a empezar. No, la idea es armar una estructura sólida, con convencimiento, con un modelo de juego. Nosotros hemos cambiado de entrenador ahora y la elección del entrenador fue en base al modelo de juego elegido. O sea, cuando entramos con Ariel Rojas, que es el director deportivo del club, que es el manager, que es con quien yo vengo, que lo conozco de River porque él fue jugador de River Plate. Ya el entrenador estaba en función. Hoy por hoy, con el entrenador saliente, pudimos elegir al entrenador actual que viene a hacer la primera pretemporada con el equipo, en base a los conceptos que nosotros queremos y tenemos claro para el modelo de club que buscamos.